Bien, hermanos, ¿estamos listos? Vamos a arrancar. Discipulado, Efesios 4:23. Hoy es martes 13 por aquello de los supersticiosos. Martes 13. Así es que estamos listos. Vamos a iniciar. Vamos a darle gracias a Dios por estas lindas oportunidades que nos regalan, ¿no? Entonces, no sé si alguien, voluntario o voluntaria que quiera orar. Yo, pastor, Eso, Karina. gracias te damos, Padre, por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias por las bendiciones de cada día, Señor, por la salud, por nuestras familias, por nuestro trabajo. Y gracias, Señor, por mantenernos fuertes a pesar de las dificultades. Abre nuestra mente, Señor, y nuestro corazón para recibir la enseñanza de la mejor forma y así poder transmitirla a las personas que tenemos cerca y que amamos. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos este discipulado. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas Amén, gracias, amén. Amén, Karina. amén. Amén. Hoy Paola nos va a compartir la enseñanza, ¿no? Entonces, como para variar un poco, para que no se cansen de mí. Entonces voy a darle el micrófono a Paola para que hace rato no la escuchamos, por cierto, ya desde el año pasado. Entonces, adelante, Pau. Sí, buenas noches a todos. Sí, hace rato no vengo por acá, pero bueno, este, les voy a compartir, ya ustedes saben, bueno, o si no, a mí me gusta hacer presentaciones. Voy a compartirles. Y ahí me dicen sí, lo ven. Creo que sí, ya lo están viendo, ¿cierto? Sí, Bueno, sí, ya lo veo. este tema surgió por dos cosas. El primero fue que, bueno, el viernes pasado tuvimos nuestra reunión de grupo de jóvenes, por eso es que dice ahí grupo de jóvenes de mayo, y me tocó a mí dar el tema. Entonces, digamos, este es el mismo tema, solamente que sí para ustedes les metí un poquito más de mapas, un poquito más como de historia, de contenido, ¿verdad? A ellos no les puse mucha historia y muchas cosas, pero aquí sí se los alargué un poquito. Y quise traer este tema y también se los quise traer a ellos por todo el tema, ¿verdad? Que también como en la prédica del domingo, di todo el tema de y el boom que está ahorita es lo del Papa, ¿verdad? Y entonces, no sé si ustedes se acuerdan que nosotros habíamos visto todas las denominaciones que hay y comenzamos a ver qué son los calvinistas, qué son los mormones, los metodistas, bueno, comenzamos a hacer como una seguidilla, y bueno, no quería traerles los católicos o el catolicismo en sí, sino que quise más bien traerles el cristianismo primitivo. En esa época, que fue hace casi como 2 años, un año, no sé, yo les había traído como una introducción, pero fue una filmina, nada más. Entonces quise, traérselos un poquito más para que conozcamos más. Tal vez sí es un tema que muchos de aquí conocen y tal vez manejen. Y bueno, y si manejan más información del que se las traigo, pues bienvenido sea. Pero sí quería traerlo otra vez ahorita a colación, traerles mapas, traerles videos para que ustedes también y para que todos nosotros también este, podamos tener un poquito, más a la memoria quiénes fueron los cristianos de este primer siglo, de estos primeros siglos, y aprender de ellos. Realmente siento que tenemos mucho, mucho que aprender de estos cristianos, ¿verdad? Que son los primeros. Entonces, el cristianismo primitivo es lo que vamos a ver hoy. Ahora, ¿qué es el cristianismo primitivo? Algo como una introducción muy sencilla. El cristianismo primitivo son esos primeros cristianos de los primeros siglos, desde que Jesucristo fue crucificado, él resucitó y ascendió al cielo, esos primeros cristianos hasta el primer concilio de Nicea, que fue en 325 después de Cristo. Entonces, en esos 300 años se le llama la iglesia primitiva y ahí están los primeros cristianos, el cristianismo primitivo. Ese es donde se cuenta esa parte, ¿verdad? Esta etapa se caracteriza mucho por la expansión del cristianismo, ¿verdad? Ellos empiezan desde Levante, que es desde Roma,
pero ellos se van, ellos se van multiplicando, muchos empiezan, ¿verdad? Desde Roma, Grecia, que es las cercanías, pero hay relatos y también hay historiadores que también consiguen cristianos y adaptan a los cristianos también en la India, ¿verdad? Entonces la India es muchísimo más lejos que todo lo que las primeras iglesias se rodeaban, ¿verdad? Todos los primeros cristianos que estaban en Roma, en Grecia, estaban como muy cercanos, pero también habían cristianos en la India, ¿verdad? Llegaron hasta allá. Entonces el cristianismo fue digamos que en esa época fue también un movimiento muy fuerte donde los dirigentes romanos no pudieron contener eso, ¿verdad? Trataron de contenerlo, pero no lo lograron. Entonces, es muy característico también de esta época y del cristianismo primitivo. Y se desarrolló a partir del judaísmo, ¿verdad? Ya todos sabemos, o si no, les recuerdo que los primeros cristianos fueron judíos, ¿verdad? Entonces ellos eran judíos que creían que Jesús era el Mesías, que Jesús era Dios. Entonces, ese era a partir de ese judaísmo y ese mesianismo judío o judíos mesiánicos, entonces de ahí vienen los primeros cristianos. ¿Verdad? Características y ya después vamos como a tocar cada uno ya más como a fondo. Bueno, como les decía, el cristianismo empezó con raíces judías, ¿verdad? La mayoría y todos eran judíos al principio, entonces pues obviamente practicaban el monoteísmo, ¿verdad? Solo un Dios, pero también se introdujo fuertemente la idea de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Ellos tenían que creer también que existía un Dios Padre, un Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También cabe rescatar que los primeros cristianos sufrieron persecución por parte de las autoridades romanas debido a que ellos se negaban a adorar a dioses romanos y también no solamente a los dioses romanos, sino que también a los emperadores, ¿verdad? También todos los emperadores se tomaban como un dios, ¿verdad? Como un tipo de dios y también tenían que adorar, hacer rituales y arrodillarlos, ¿verdad? Hubo un emperador en esas épocas que él lo que decía era, bueno, está bien, usted es cristiano, pero yo, ¿verdad? No le va a pasar nada si usted, adora y hace parte de los rituales y de los cultos hacia nuestros dioses romanos. Entonces, muchos de ellos y muchos cristianos también por el mismo hecho de salvar su vida, entonces ellos sí se arrodillaron y adoraron a sus dioses, ¿verdad? Entonces, no solamente vemos que eso en la palabra sale en los tiempos finales, sino que el cristianismo primitivo también hizo, digamos, como digamos que esa disyuntiva entre los cristianos que se paraban firme y decían, no, yo no voy a adorar a estos dioses romanos, yo no voy a adorar a ningún emperador, solamente a Dios, y hubo otros cristianos que por salvarse, entonces sí se adoraron a estos dioses, ¿verdad? También para evitar esta misma persecución, los cristianos se reunían en iglesias clandestinas, muchas veces eran casas e incluso cementerios. Entonces, este, ellos tenían, ¿verdad?, que reunirse en secreto y reunirse en lugares, alejados. Entonces, también dice que ellos se reunían a las afueras de las ciudades para que no los encontraran. Si los encontraran, pues ya así era muerte fija, ¿verdad? Y el cristianismo se extendió rápidamente, ya lo vimos también en la filmina pasada, y se establecieron numerosas comunidades alrededor de todo el mundo. Entonces, como vemos, los cristianos primitivos no les tocó muy fácil, ¿verdad? Realmente nosotros tenemos que también ver todo lo que encerraba este panorama y también tener esa parte de, ¿verdad? Una enseñanza que nos deja como estas dos filminas es que nosotros en esta parte, porque obviamente esto eran esa época en el cristianismo primitivo, pero en esta época también hay cristianos, también en el Oriente, que también los persiguen, ¿verdad? Tal vez ahorita en esta parte occidental, nosotros por ir
a reunirnos a alguna iglesia, no somos perseguidos, no somos, ¿verdad? La policía no va, buscándonos para matarnos, ¿verdad? Entonces, tenemos que también, siento yo que algo que valorar en estas épocas es que nosotros tenemos ese privilegio de poder por lo menos ir a una iglesia en paz, en tranquilidad, de que podemos, digamos que podemos, practicar nuestra fe libremente, ¿verdad? Entonces, por ahí los cristianos primitivos tuvieron muchas persecuciones y tuvieron, muchas tribulaciones en esa parte. Imágenes que les vengo, a mostrar un poquito, digamos, saliéndonos de todo el texto. Estas son las imágenes que, digamos, que salen cuando uno dice, bueno, cristianos primitivos, cristianismo, los primeros cristianos, ¿verdad? Son un grupo de cristianos en casas, leyendo la Torá, ¿verdad? Los pergaminos. Había gente que enseñaba la Torá y los demás hacían preguntas, compartían la palabra, ¿verdad? En casas, y aquí estaban en un cementerio o que es como un tipo cueva. Y bueno, ya la persecución en sí de los primeros cristianos. Ahora, les traje, perdón, saben que ya Hechos es como la parte histórica de los primeros cristianos, pero les traje dos partes de la palabra donde salen cómo eran estos primeros cristianos y cuáles eran como esas características dentro de la Biblia que sale. Entonces, en Hechos 2 está el primero, Hechos 2:43, y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ahí en estos 5 versículos vemos que todos estaban juntos, todos realmente eran una comunidad unida que vivían, cerca, ¿verdad? Ellos se apoyaban mutuamente y todos era de todos, ¿verdad? Entonces lo que decían era que la gente no tenía, bueno, es que yo tengo esta silla, y yo tengo esta mesa, y yo tengo esto y esto, no, sino que ellos lo que hacían era vender sus propiedades, vender lo que tenían y se lo llevaban a los apóstoles. Y los apóstoles lo que hacían era repartirlo conforme a cada persona. Entonces, si la familia, bueno, lo vamos a ver en la otro pasaje, pero si la persona, bueno, digamos, la familia tenía 7 hijos, entonces obviamente le vamos a dar conforme a, digamos, no sé, comida para 7 o una casa más grande para los 7. Si yo tenía solamente un hijo, entonces, bueno, así se repartían. Entonces nadie tenía necesidad, sino que todos tenían justamente lo que necesitaban, y no era que, ¿verdad? Tenían a alguien muy rico o alguien muy pobre. Y si tenían alguna necesidad, entonces lo veían y lo solventaban. Entonces era eso, ¿verdad? Todos estaban juntos, eran unánimes, todo era de todos, y no había pobreza. Y ya en el 46 y en el 47 dice que cada día ellos iban al templo, ¿verdad? Todos los días ellos iban al templo. Nosotros ahora, en estas épocas, sí vamos que solamente una vez a la iglesia, pero ellos decían que todos los días iban a la iglesia y ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿verdad? Hay gente que hay veces que va a la iglesia, sin alegría y sin sencillez de corazón. Entonces ellos no solamente iban a la iglesia, sino que ellos compartían como hermanos, compartían como comunidad con esa alegría y con esa sencillez. Alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Entonces, que esa parte, me gustó mucho porque decían que ellos eran testimonios para los demás que no eran cristianos, ¿verdad? Ellos veían a esa comunidad de cristianos súper unida, súper alegre, iban todos los días al templo. Entonces ellos tenían ese testimonio delante de los demás, y los demás
pues digamos que eran buenos con ellos, porque ellos veían en ellos gente buena, gente digamos, gente de principios, de valores cristianos, ¿verdad? Entonces, ellos no solamente entre ellos eran buenos, sino que eso también no solamente se quedaba ahí, sino que lo reflejaban a los demás y a las demás, ¿verdad? A los demás comunidad. Y bueno, y el Señor estaba con ellos porque el Señor dice que cada día más agregaba a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ellos estaban con Dios y Dios también los respaldaba, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice Hechos 2 del 43 al 47. Y ya, y llegando, bueno, yéndome para atrás con esto de que se lo repartían a los apóstoles y todo eso, eso está en Hechos 4. Entonces voy a leerlo y ahí vamos repitiendo un poquito lo que dice Hechos 2, pero también lo que les acabo de explicar. Entonces dice en Hechos 4, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces ahí al final dice como un ejemplo, ¿verdad?, de lo que ellos hacían, pero era lo que les estaba diciendo. Bueno, al principio dice que eran unidos, tenían un solo corazón y una sola alma. ¿Qué significa esto? Que no habían divisiones doctrinales entre los primeros cristianos, ¿verdad? Tenían realmente la revelación muy, muy fresca, ¿verdad? Eran de los primeros 100, 200 años, entonces casi que ellos eran los discípulos de los apóstoles, algunos apóstoles, entonces tenían esa unión de que tenían solamente una doctrina, un alma, un corazón, ellos se movían en una sola dirección, ¿verdad? Ya les conté todo lo de que tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Entonces ellos, si alguien tenía alguna casa propia, alguna heredad, algún terreno, ¿verdad? Alguna herencia, algo, lo vendían y todo eso lo ponían a los pies de los apóstoles, porque ellos tenían esa confianza de que los apóstoles tenían esa autoridad y ellos sabían que ellos iban a repartir justamente todo, ¿verdad? Y bueno, y al final, si ya ponen un ejemplo de Bernabé, que se llamaba José, que él sí tenía una herencia, la vendió y la trajo y dijo, no, si yo tengo esto y voy a ir a ponerlo delante de los apóstoles para que nadie y no tuviera ningún necesitado. Y realmente esa es como una mentalidad muy judía, porque los judíos son así, ¿verdad? Los judíos realmente es muy raro ver a un judío pobre, porque ellos hacen eso, ¿verdad? Ellos realmente nivelan todas estas cargas y lo que hacen es que todos tengan lo que necesiten, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y luego esto ya es como un resumen de los dos capítulos, se los resumí y luego se los volví a resumir del resumen, como para que tengan así como palabras claves también. Entonces, en resumen, ¿qué vimos de Hechos 2, Hechos 4? Tenían un solo corazón, un mismo espíritu y una sola alma. Vivían juntos y compartían lo que tenían según sus necesidades. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, ¿verdad? Con esa alegría y con esa sencillez de corazón. Durante el día no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús. Esto era empezando desde, digamos, los apóstoles y los discípulos, ellos apóstoles y discípulos, ellos tenían como esa, en realidad era esa misión de llevar al Evangelio de Jesús, de que Jesús era Dios, de que Jesús era el Mesías, todo esto, ellos también lo transmitían hacia los demás, ¿verdad? Ellos no se detenían que quedar con eso, sino que tenían que, la iglesia tenía que crecer. Entonces, lo que yo también leía, que
la iglesia se expandió y se multiplicó no solamente por las cartas paulinas o las iglesias que pusieron, sino por la gente normal y corriente que los visitaba y que se iban a otros lugares, y de ahí, de boca en boca, comenzó a proclamar y a enseñarse toda esta doctrina que era la doctrina o el evangelio de Jesús, ¿verdad? Compartían sus comidas con alegría y sencillez, ¿verdad? No solamente compartían esos días del templo, sino que también compartían sus cosas materiales y guardaban los mandamientos, adoraban a Dios y Él unía a la comunidad, ¿verdad? Entonces, no solamente se llevaban bien, sino que también se llevaban bien con el Señor, ¿verdad? Guardaban sus mandamientos, que eso era lo más importante. Y esto, lo puedo y lo podemos resumir en tres cosas. Para los cristianos primitivos era muy, muy importante la comunión, la oración y la misión. Entonces, la comunión entre ellos eran muy poquitos al principio, entonces ellos, era muy, muy importante que ellos estaban unidos, que todos supieran qué pasaba con uno con el otro, la oración constantemente, bueno, allá decimos que todos los días iban al templo, obviamente ya después, conforme pasaron los años, ya dejaron de ir todos los días a solamente reunirse los domingos, ¿verdad? Que era el día del Señor, que era después del Shabbat de los judíos, entonces el día después, que era el día del Señor, ellos se reunían. Entonces los judíos se reunían Shabbat y luego ya ellos. Y la misión, que es lo que les estoy diciendo, que esa era la misión de que ellos llevar, de que Jesucristo era el Mesías, de que Jesucristo era Dios. Esa era su misión. Entonces esas tres cosas encierran lo que los cristianos primitivos eran, hacían y digamos que transmitían para los demás. Ahora, hablando un poco de las reuniones de los primeros cristianos, y esto es importante porque después lo retomo un poquito, ya cuando se acaba como esta época o esta parte del cristianismo primitivo, ellos se reunían en casas, ¿verdad? Al principio, también se reunían en el templo. Acuérdense que eran judíos, entonces ellos iban al templo y ahí en el mismo templo se reunían un momento, se reunían en las afueras o en una habitación superior, ¿verdad? ¿Qué hacían en las reuniones? Ellos oraban, ellos cantaban y se enseñaba la palabra, nada más. Bueno, se repartía la comida también, que era la Santa Cena. Cada vez que ellos, bueno, nosotros lo hacemos una vez al mes, ellos lo hacían todas las semanas, ¿verdad? Cada vez que ellos se reunían, ellos partían el pan y el vino, como se les enseñó, como Jesús lo enseñó, como los apóstoles lo enseñaron y ellos siguieron transmitiendo esa conmemoración. Y bueno, también se practicaba pues la ayuda mutua, ¿verdad? Si alguien necesitaba algo o de alguna otra persona, entonces ahí se ayudaban. Pero las reuniones eran muy, muy sencillas, ¿verdad? No sé, ahí yo les hacía como esa comparativa de ahorita, ¿verdad? Que hay muchas iglesias donde se ponen a sacar demonios y se ponen a bajar y a subir y todo eso, pero no, los primeros cristianos que hacían, ellos cantaban, ellos oraban, enseñaban la Santa Cena y listo, ¿verdad? Era muy sencillo, pero era eso, nada más, ¿verdad? No era muy manipulado, ¿verdad? Luego, las reuniones eran muy informales en la parte de que eran participativas, la gente se involucraba. No sé si ustedes vieron las imágenes, bueno, se acuerdan de las imágenes donde sí había una persona que estaba enseñando y estaba interpretando la palabra, ¿verdad? Los rollos de la Torá, pero también la gente se metía a participar, a dar preguntas en la lectura, en la conversación. Entonces, eso era lo que lo hacía informal, ¿verdad? Y también se destacaba por el profetizar, que es la predicación y la instrucción para edificar a los presentes, ¿verdad? Entonces no solamente se enseñaba la palabra, sino que se daban consejos, ¿verdad? Para los presentes, para los cristianos, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, todo eso se vino a cambiar con el concilio de Nicea en el año 300 cuando ya, bueno,
todo el emperador y todo el concilio dijeron, bueno, ya ahora vamos a hacerlo legal, a institucionalizarlo, ¿verdad? A hacerlo ya que no persigan a los cristianos porque ya va a ser una religión que va a ser la legal y la que se profesa en Roma, pero estas reuniones informales ya no van a ser informales, ya ahora va a ser que el obispo, que el sacerdote, que el papa, hay uno que esté hablando y los demás callan, ¿verdad? Entonces no sé si y esto era muy contradictorio a lo que, no sé si ustedes vieron todo lo que, ¿verdad? Todo el ritual o el protocolo que se hizo cuando iba a elegir a los papas, el cónclave, y que salían, y bueno, todos de rojo, y subían y bajaban, tenían una solemnidad y tenían muchos, ¿verdad? Muchos pasos, protocolos, y que entonces luego él viene y luego él va y luego él lee y luego así. Entonces todo eso y todas esas seguidillas, pues se quedaron muchas de esas, establecidas en ese concilio que vino a quitar todo esto como esta participación, digamos, tal vez esta hermandad, pero sí es una reunión más cálida, lo volvió un poquito más fría. Listo. Ahora, eran las características de las reuniones y aquí les pongo cuatro cosas que era la importancia para ellos de reunirse. Primero se reunían todas las semanas, todos los días, y después se reunían todos los domingos. ¿Por qué para ellos, y creo que también para nosotros calza también, por qué para ellos era importante? Bueno, las reuniones les proporcionaba un espacio para fortalecer la fe. Ellos llegaban ahí cada semana para poder entender un poquito más de las escrituras, un poquito más de la Torá. Entonces, fortalecían esa fe y también unidad entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces se veían, se reunían, se unían más entre ellos, ¿verdad? Entonces les daba eso, fortaleza en su fe, porque si bien era una época muy complicada de persecución, entonces ellos tenían que reunirse cada semana, era esa fortaleza de no claudicar, no renunciar. Eran épocas difíciles, pero estoy aquí, no estoy solo, hay 10 personas, 15 personas, 20 personas que están igual conmigo, ¿verdad? Y que si nos persiguen y si nos matan, pues nos matan a los 20, pero era esa fortaleza que tenían entre ellos y esa unidad entre ellos. La segunda cosa que era importante para ellos reunirse era para el crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, todas las enseñanzas que daban los apóstoles, los discípulos de los apóstoles y ya después los que interpretaban y enseñaban estas escrituras, pues ayudaban y también nos ayudan a nosotros a ese crecimiento espiritual. Luego el tercero es que la vida comunitaria también, digamos, la fracción del pan, no solamente la Santa Cena, sino de todas las ayudas mutuas, fortalecía los lazos entre ellos, ¿verdad? No solamente esa fortaleza en la fe de que tengo hermanos cristianos, pero sino también tengo amigos. Entonces, qué bueno es tener amigos cristianos, qué paz da un amigo cristiano. Entonces, esos lazos y esos lazos de comunidad de decir, tengo un amigo más que sé que no me va ¿verdad? No le va a decir al emperador, bueno, aquí hay una comunidad de gente cristiana, vaya y ahí están. No, entre todos se ayudaban y entre todos eran amigos, ¿verdad? Más que hermanos, son amigos. Y también el cuarto, que era muy importante, era que las reuniones servían como un testimonio público, ¿verdad? La gente, tal vez mucha gente los apiaban, ¿verdad? Como decimos, pero hay mucha gente que no decía nada y que ellos sabían, bueno, en esa casa se reúnen 40 cristianos todos los domingos. Pero no hacían nada porque ellos sabían que era testimonio, digamos, esas reuniones eran testimonios de esa fe cristiana y entonces los demás, pues les daba ese bien, digamos, ese beneficio, ¿verdad? Entonces, a pesar de todas esas persecuciones, ellos tenían ese testimonio hacia los demás. Entonces, siento que estas cuatro, aunque dice que son cosas importantes que, que los primeros cristianos se pueden llevar por reunirse semanalmente, también nosotros podemos llevarnos esto
que a nosotros no solamente, bueno, estas reuniones también virtuales, los domingos, pero el congregarse es muy importante por estas cuatro cosas y creo que lo encierra muy, muy bien, tanto nuestra unión y tanto nuestro crecimiento espiritual como también en nuestra vida personal, en nuestra vida de comunidad, nos puede ayudar muchísimo. Ahora, estas reuniones se componían de presbíteros, de diáconos y de obispo. Ahorita, obviamente, la Iglesia Católica lo tiene diferente. Bueno, parecido, pero pues, ¿verdad? Más solemne. Los presbíteros prácticamente eran los más ancianos de la comunidad y ellos eran los encargados de explicar y comentar la escritura. ¿Por qué? Porque ellos eran los que conocían mejor los escritos sagrados. Entonces ellos eran no solamente era uno, sino que eran varios ancianos que tenía cada iglesia, ¿verdad? Entonces, ellos eran los encargados. ¿Qué pasa? Ahora es al revés, ahora el obispo es solo uno y él es el encargado de dar la palabra y solamente él tiene la potestad de decir o sí, de decir y de hacer lo que él quiera en cada iglesia, digamos, hablando por la católica o hablando por las iglesias cristianas, digamos, hay un pastor o hay un obispo. En los tiempos de antes había un grupo de ancianos, digámoslo así. También hay diáconos que, bueno, en la iglesia son unos sugieres, ¿verdad? Que son, diácono viene de la palabra servidor, entonces él era el encargado de todos los asuntos que no tenían que ver con la enseñanza de la palabra, entonces, cosas ya materiales, ¿verdad? Con las viudas, con los pobres, ellos tenían que visitar a otras comunidades, visitar a los hermanos, todo eso se encargaban los diáconos, ¿verdad? Entonces, en los primeros cristianos habían tanto diáconos como diaconisas. Entonces, diáconos había hombres, había mujeres, eran encargados de servir, ¿verdad? Y los obispos también. El obispo viene de la palabra vigilante, inspector. Ellos eran los encargados de representar a esa iglesia, digamos. Ellos estaban como representantes ante las otras iglesias, ante las otras comunidades, pero también ante el eje gubernamental o digamos el obispo de Roma. Bueno, el obispo de Roma, si pasaba algo ahí entre el emperador romano, él tenía que ir. El obispo de Tesalónica, entonces él tenía que ir y si pasaba algo que era meramente político, él tenía que ir y representar esa iglesia, ¿verdad? Entonces, hay veces que una comunidad que era muy grande, entonces tenía varios obispos, ¿verdad? Entonces, ese era lo que se componían. Eran un obispo, varios diáconos y varios presbíteros. Entonces, ya después de ahí se fue tergiversando a que ya los presbíteros ya no tenían mucha importancia, sino que era solamente el obispo y el obispo pues tomaba sus decisiones. Ahora hablando un poquito de los cementerios cristianos o las catacumbas cristianas, este era digamos, la catacumba es un cementerio subterráneo donde los primeros cristianos, ellos tanto enterraban a sus muertos, porque pues lamentablemente ellos tenían, tenían que preparar, todo eso para las grandes matanzas y olas de matanzas que habían. Entonces eran realmente cementerios de cristianos para cristianos, donde enterraban a sus muertos, pero también ahí hacían sus cultos. ¿Y por qué hacían los cultos ahí? Porque era subterráneo. Entonces, obviamente, era más difícil encontrarlos ahí, que en algún momento todo el mundo sabía que ahí se hacían cultos, ¿verdad? Pero era más difícil, pues, encontrarlos bajo tierra que en una casa, ¿verdad? Que en la casa es más fácil ver que hay música y que cantan y hay que un montón de gente, ¿verdad? Las catacumbas cristianas fueron, digamos que su característica era que eran realmente galerías, porque en las puertas, bueno, en las puertas no, sino que en las paredes y en los techos tenían, estaban decoradas con pinturas, ¿verdad? Esas pinturas o también habían esculturas que también representaban escenas bíblicas, símbolos cristianos. Entonces, estas eran una forma, digamos,
templo, de iglesia, como lo podamos ver, que usaban los cristianos mientras eran perseguidos, ¿verdad? Eran las catacumbas cristianas y son muy bellas, digamos, actualmente esto es una foto actual de una catacumba donde miles de turistas van a Roma, ¿verdad? A Grecia y las encuentran, bajan y son bien metidas y entonces se ven huecos donde estaban, anteriormente todos los muertos, pero también están todas las imágenes donde ellos dejan plasmado, todas esas escenas bíblicas que ellos querían, ¿verdad? Hablando del símbolo de los primeros cristianos, sabemos que ahorita globalmente el símbolo del cristianismo es la cruz, ¿verdad? Pero la cruz no fue un símbolo desde, ¿verdad? Desde el año 33 o desde el año 100, sino que el símbolo de los primeros cristianos era el pez, ¿verdad? Como creo que tal vez ya muchos saben, porque era un acróstico. Esto que ustedes ven aquí, que es griego, esto significa pez en griego. No me digan, no sé cómo se pronuncia, pero, y no sé cuánto. Y letras lo que decía era que Jesucristo, eso lo que significa es Jesucristo, Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Esa era su misión, ¿se acuerdan anteriormente? Esa era la misión que ellos tenían y ese era lo que ellos, profesaban 100%. ¿Por qué ellos se diferenciaban de todos? Porque ellos creían que Jesús era Hijo de Dios, que Él era el Mesías y que Él era Dios. Entonces, ese era su símbolo, su lema, digámoslo así. Entonces, por eso es que el pez era su símbolo, ¿verdad? Entonces, cada vez que veían un pez, digamos, eh, también, esto es de las excavaciones que encontraron, era un pez. Siempre dibujaban un pez. Y también aparecía no solamente el pez, sino que el pez con este cosito, que es lo de la imagen. No sé si ustedes pueden ver que aquí, bueno, aquí dice pez y aquí dice ZWNWN. Este otro es que dice pez de los vivos, ¿verdad? Entonces, el pez de los vivos es Jesús, Cristo, Hijo de Dios Salvador, de los vivos. O sea, Jesús de los vivos, no eres de los muertos. ¿Por qué? Porque Jesús otra vez, él murió, resucitó y ascendió al cielo. Entonces, no solamente se quedaban con ese pez, digamos, o con ese Jesús, sino que también le ponían el vivo, de los vivos, ¿verdad? Y bueno, ahí si ustedes saben griego, ahí, ahí se los dejo. Y luego ya viendo lo del fin del cristianismo, que ya se los adelanté un poquito, fue con el concilio de Nicea, ¿verdad? En el 325, cuando Constantino el Grande, él dijo, yo quiero ya que estas persecuciones paren, entonces quiero que el cristianismo sea legal y poner eso como una iglesia, digamos, como la religión, de Roma. Entonces, bueno, hizo su primer concilio y todo, ¿verdad? Todo duró un montón y no sé qué, pero a raíz de ese concilio, como les estaba diciendo, se transforma lo que es el cristianismo primitivo, que era muy informal, era muy en casas, en templos, en iglesias, era de ir, orar, cantar, todo en una iglesia más institucionalizada. Y ahí es donde se nace el catolicismo, ¿verdad? Se institucionaliza porque en ese concilio comienzan a poner un montón de normas, no solamente de la doctrina, ¿verdad? Sino que un montón de normas en la liturgia y cambia totalmente el concepto de todo lo que se venía, digamos que desarrollando y practicando, ¿verdad? Porque todo esto se practicaba con sus, ¿verdad? Tejes y manejes, porque también cada iglesia tenía lo suyo y ellos decían, bueno, no, yo quiero, no sé, celebrar la Santa Cena al principio, los otros decían, no, yo lo quiero al final, pero todas las iglesias, tanto de Éfeso, de Colosas, de Gálatas, ellos tenían esos mismos principios, tenían esos mismos, ¿verdad? Presbíteros, obispos, y ya después les cambia totalmente todo, ¿verdad? Todo el panorama donde ellos tienen que
volcarse totalmente a esto si ellos quieren ser legales y si quieren ya dejar de que los persigan, ¿verdad? Entonces ahí también hubo una ruptura, ¿verdad? No, no solamente ¿verdad? En Lutero, porque Lutero abrió, ¿verdad? Ese públicamente, pero no crean, ahí, desde ahí también hay la ruptura, donde el cristianismo primitivo o algunos cristianos e iglesias dijeron, no queremos unirnos a esta institucionalización, ¿verdad? Que está haciendo Wow. la iglesia. Dígame. Una pregunta, entonces se puede decir que Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica. Sí, 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 exacto. Digamos, ya en este concilio de Nicea, eh, ahí ya establece ya las normas y todas las doctrinas que la Iglesia Católica tenía. Y como, digamos, como iglesia, el catolicismo, ¿verdad? Es universal, entonces él lo que quería era hacer algo universal y que sea, pues ustedes ven que los católicos son muy pues todas las iglesias católicas tienen una misma línea, y si usted va un domingo a una iglesia católica, leen, no sé, la parte de Hebreos 10 y en la otra iglesia también leen Hebreos 10 porque todas son iguales. Eso era lo que Constantino quería, ¿verdad? No que llegaban y no sé, o iban a ver Isaías y en el otro habrían Jeremías y luego habrían no sé qué, y así. Ellos no tenían eso, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde inicia, digamos. Y Y bueno, ya, disculpa, dígame. ¿verdad que ellos en la Iglesia Católica, digamos, usan un libro que es el que, o sea, en esos mismos tiempos fue cuando no se guiaron por la palabra de Dios, sino que ya ellos hicieron como un libro que entonces ya lo reparten en todas las iglesias católicas y por eso es que se leen, digamos, las mismas lecturas en todas las iglesias católicas alrededor del mundo. Exacto, exacto, Entonces, sí. ellos, a lo que yo he escuchado y tengo entendido, eso ellos lo utilizan en sí como un tipo de ritual, pero bueno, viene siendo exactamente como lo que nosotros seguimos en nuestra iglesia, que hacemos la alabanza, la prédica y todo, todo en sí, conforme lo lleva el pastor, pero en la iglesia católica siempre ellos como que eh, lo impusieron. Ujú. Sí, exacto. Y digamos que, pues antes al principio, ¿verdad? Las misas eran en latín, entonces ya después eso se fue cambiando y así fue transformándose un poquito, pero es cierto, digamos que si usted va a una misa en Italia, es lo mismo que la misa aquí en la cuadra de la esquina. Van a leer el mismo porción de la palabra, pero es cierto, eso era lo que ellos querían hacer, y es un poquito más como ese orden que ellos quisieron poner y en las iglesias primitivas ellos tenían ese mismo orden que nosotros, porque pues si el obispo de la iglesia de Éfeso quería empezar cantando, pues que cantamos, y si quería terminar cantando, pues terminamos cantando, pero al final no es que se lo imponía y Pablo nunca, no creo, ¿verdad? Y en la palabra no dice que Pablo decía, bueno, todas tienen que leer tal, ¿verdad? O le ordenaba al obispo de Éfeso que leyera no sé qué, ¿verdad? Pero no era así tan rígido, ¿verdad? Pero sí es cierto, tienen un mismo libro que es utilizado en todo. Ya cambiándonos como para las iglesias de las cartas paulinas, les traje Hechos 11 del 25 al 26 donde dice que en Antioquía fue donde se les llamó cristianos por primera vez. Entonces dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, que es Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, ¿verdad? Entonces ellos estuvieron ahí un año, como obispos también de esa iglesia de Antioquía, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces les traje aquí un mapa de lo que era
esos tiempos de antes, pero pues aquí ustedes lo pueden ver un poquito y tal vez ahí geográficamente. Este es Italia, ahí está Roma y esto de aquí, ¿verdad? Aquí esto es Israel, Jerusalén, Gaza, todo esto, ¿verdad? Aquí está Antioquía. Antioquía ahorita es parte de lo que es ahorita Turquía. Entonces, ahí en Turquía, este, muchas, digamos, las iglesias de Pablo, si ustedes los ven por aquí, se fue, bueno, en Roma, ¿verdad? En Italia, pero muchas de las iglesias estuvieron en Grecia, todo esto es Grecia, y esto que es Turquía, ¿verdad? Entonces, entre Grecia y Turquía están todas las iglesias que fundó Pablo y que aparecen en las cartas, de la palabra, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Entonces, primera vez que llaman a las personas o a los discípulos cristianos fue aquí en Antioquía, que ahorita es Turquía. Y vamos a ver una pincelada, si ustedes quieren ver un poquito más de esto, hay muchísimo más de las iglesias de las cartas paulinas. Son 7, ¿verdad? Romanos, tesalonicenses, filipenses, corintios, efesios, colosenses y gálatas. Entonces, los romanos es la iglesia en Roma, es Roma, ¿verdad? Es la principal ciudad y es la capital de Italia. Entonces, Roma como tal quedó y ahorita es un referente católico. Tesalónica, que es la de las cartas a los tesalonicenses, es la segunda ciudad más grande de Grecia, es un centro cultural, económico y turístico importante en el norte del país. Entonces, como ven, eh, la iglesia de tesalonicenses fue importante, ¿verdad? En esos tiempos era grandecita y ahorita esta ciudad queda como una de las más importantes en Grecia, donde también, culturalmente y turísticamente también es importante. Eh, bueno, ahorita lo vemos. Filipos, ¿verdad? En las cartas de Filipenses es un sitio arqueológico, en la actualidad no está poblado, sino que más bien es un patrimonio cultural de la humanidad, ¿verdad? Ya es reconocido por la UNESCO y está al norte de Grecia. Entonces, Filipos, aunque no es una ciudad en este momento, pues este, sí es conservado. Corintio también se encuentra. Corintio sí es una ciudad en estos momentos, es un istmo que se encuentra entre Acaya y Macedonia y es de Grecia y se encuentra al oeste de Atenas. Entonces Atenas, si ya saben, Atenas es la capital de Grecia. Entonces un poquito al oeste está Corintio y Corintio es un istmo. ¿Qué quiere decir un istmo? Que tiene aguas a los dos lados. Entonces ahí un poquito se pueden imaginar que pues ellos llegaban en barco, ¿verdad? Pablo llegaba en barco y se iba en barco y ahí, entonces Corinto es como un canal que une, bueno, ahorita lo vemos, pero que une, las dos grandes como masas de tierra de Grecia. Entonces, también Corinto es una ciudad muy buena, turísticamente, económicamente y, y bueno, y tiene muy bonitos paisajes por aquí. Éfeso, ¿verdad? De Efesios, la carta de los Efesios, se encuentra en ruinas, también, igual que Filipos, solamente que de todos los que están en ruinas, Filipos es como Disculpa, Sosito. según la UNESCO, pues es patrimonio, los demás no, ¿verdad? Tienen ruinas, pero no son custodiados, digámoslo así, por la UNESCO. Ahora, ¿cómo se llamaba Corintio? Corinto. Corinto ahora, ¿cómo se llama? Corinto ahora se llama Corinto. Eh, Solamente, ¿Dónde queda eh, ahorita? En ahorita ya lo Grecia, vemos. igual. Sí, digamos, ahorita queda ahí mismo y se llama Ok, Corinto ok, ok. y Ok, tiene, ok. Es digamos, que lo se estoy llama el buscando y no lo Istmo de encuentro. Corinto, la ciudad de Ajá. Corinto y si ustedes lo buscan, buscan como ciudad de Corinto, Grecia y son unos paisajes hermosísimos, y tiene mucho de la pesca, hay barcos, yates, ahí llegan muchos barquitos y cosas así. Entonces sí, ahorita vemos una imagen, dos, de Corinto.
Bueno, Éfeso también se encuentra en ruinas y Éfeso ya no, digamos, ven que los de arriba estábamos en Grecia, ¿verdad? En el norte de Grecia, al oeste de Grecia. Ya bajamos y las que están abajo están en Turquía. Entonces, Éfeso está en ruinas y se encuentra ahorita, se llama Selçuk, ahí los que saben turco, Selçuk, en Turquía. Y nada más quedan ruinas y también hay un templo de Artemisa que estaba en Éfeso, ¿se acuerdan ahí más o menos de que calle la mujer? Y es el templo de Artemisa. Bueno, también ahí está las ruinas de Artemisa. Está Colosas, ¿verdad? De Colosenses. Este es un lugar deshabitado al suroeste de Turquía y no hay excavaciones en curso ni hay evidencia de iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque como no hay excavaciones, es desolado totalmente. Y Galacia es una antigua región de Asia Menor, también en Turquía, como en el centro de Turquía, y ahí se asentaron los galos en esas épocas, entonces por eso es que se la llamaba Galacia o Gálatas. Si ven, las Ah, zonas, sí, preguntita. ujú. Ahí en Éfeso es donde está la silla o la quise que le llamaban, donde Pablo y Pedro se sentaban a predicar, ¿o no es en Éfeso? Donde se sentaban a predicar, Ajá, Pedro o Pablo Pedro y cuando Pablo. incluso Isaías llegó a usar esa silla, según, ¿Unas sillas, dices? ajá, que le llamaban la quise. Vamos a averiguarlo. Voy a ver, sí, No sé si, aquí tengo aquí a mi mano derecha, ok, me lo averiguo. gracias. Y ya después le decimos. Pero bueno, si ven las ciudades o las iglesias que estaban dentro de las cartas paulinas, que son ciudades ya antiguas, que estaban en Grecia, se mantienen. Más bien, Filipos, que no está, digamos que habitada, por lo menos sí es patrimonio. Pero las que están en Turquía, o sea, cambia totalmente. Las que están en Turquía son igual, son atractivos turísticos, pero están en ruinas, casi que, ¿verdad? Las tres. Y Galacia tiene una particularidad que, ya Galacia ya no se le dice Galacia, sino que pues ya son varias ciudades unidas entre sí. Entonces, eso es como la diferencia que quería como que notar entre las de arriba y las de abajo, y bueno, Roma, que es como especial para, diferente de las otras seis. Aquí está en el mapa para que los puedan como ver un poquito. Igual aquí hay varias, digamos, la Odisea, está Tarso, está Antioquía, está Jerusalén, pero bueno, está Roma, que está en Italia. Todo esto es Grecia, entonces está Corinto, está Tesalónica, Filipos y ya en Turquía queda Galacia, que está al centro de Turquía, Colosas y Éfeso. Y bueno, la Odisea, pero esa no es una carta paulina. Entonces, para que se den una idea de dónde están, casi que todas estaban cerquita, pero si se acuerdan, el cristianismo llegó hasta la India. Entonces, hay manuscritos de la India donde dan, y verdad, por un hecho que hubo cristianos en esa época en la India, y la India queda como muchos kilómetros más para el este, ¿verdad? Entonces, por aquello de que las vean todos, ¿verdad? Pablo obviamente se hizo varios viajes misioneros y se mantuvo en esta zona, ¿verdad? Pero era bastante, era grandecito, pero era solamente esta zona. Veamos un poquito lo que es actualmente las ciudades, empezando con Roma. Bueno, ya ustedes saben, Roma, capital de Italia, y lo que más sobrevive aquí es el Coliseo Romano. Si ustedes saben, siempre el Coliseo Romano es una parada turística, es súper majestuoso, los gladiadores, pero sabemos hasta el momento que también los cristianos murieron en el Coliseo. Entonces, uno como cristiano, el Coliseo romano es una muestra y es un símbolo también de ese martirio de los primeros cristianos, ¿verdad? Y no solamente vemos ahí las imágenes que los primeros cristianos los ponían, los reunían, ¿verdad? No solamente era uno, eran grupos de cristianos que los
ponían ahí en el Coliseo y que la gente romana pagaba por ver a los cristianos morir. Y habían varias formas de que los cristianos morían ahí en el Coliseo. Una era con los leones, ¿verdad? Que creo que esa es como la la más vista entre los diferentes imágenes, pero también los gladiadores, bueno, muchas de estas películas donde ellos tiraban a los gladiadores y los gladiadores tenían que pelear con los leones y todo y que ellos morían, pero también había una de esas partes era que soltaban a los cristianos junto con los gladiadores. Entonces los cristianos obviamente no tenían ninguna arma, no tenían nada y los gladiadores tenían todos sus armamentos, sus espadas y entonces luchaban contra los gladiadores también. Y otra tercera era que los quemaban vivos. Ahí mismo, en el centro del Coliseo, colocaban así como si esas quemas que hacían como de las brujas y todo eso, también, exacto, como antorchas, ponían a los cristianos a que se quemaran vivos. Entonces, un espectáculo era ver ahí 1 hora, 2 horas que todos los cristianos se quemaran mientras usted pagaba por ir a ver eso, ¿verdad? Entonces, fue una época muy sangrienta del cristianismo, de esta época cristiana, donde eso, cuando vemos el Coliseo romano, nos tiene que también recordar eso, no solamente la gloria y la majestuosidad de Máximo de Meridio, tercero, cuarto y quinto, sino también de los primeros cristianos que fueron mártires, ¿verdad? Por su religión. Pasando ya de Roma a Tesalónica, aquí esto está en griego, entonces también para los que sepan griego, así se llama Tesalónica en griego, Tesaloniki, bueno, Tesalónica. Entonces queda aquí, todo esto que está en blanco es Grecia, Atenas es la capital y Tesalónica está aquí. Si ustedes ven Tesalónica, como, ¿verdad? Ya le respondí a Ma, Tesalónica sí tiene mar, tiene el mar, este mar. Entonces, esta es la ciudad de Tesalónica, si lo ven es una gran ciudad. Este que está aquí, que es como digamos que es un edificio histórico y es muy turístico, ¿verdad? Entonces queda como a la par del mar, pero es una ciudad gigante, es impresionante y pues obviamente si es de la segunda ciudad después de Atenas, esta es una ciudad donde entra mucho dinero, mucho turista, mucho economía, ¿verdad? Luego seguimos con Filipos, ¿verdad? Volvemos otra vez, estamos en Grecia. Aquí está Tesalónica, por aquí ya está Filipos. Entonces, Filipos es un sitio arqueológico, entonces si ustedes lo ven, pues es ruinas, pero la gente y todos los grandes arqueólogos van ahí y comienzan a hacer investigaciones. Entonces, bueno, no es muy poblado, pero bueno. Luego está Corinto, que Corinto es un canal, digamos, no sé si aquí lo pueden ver, pero aquí también esta cosita de aquí, todo esto es Corinto. Entonces, si ustedes ven, tiene mar acá y tiene mar acá. Entonces, Corinto es una ciudad literalmente pescadores, tiene lachitas, es como esa vibra ya más, es un poquito más playera, ¿verdad? Más como de los atenienses, ¿verdad? Donde uno dice, bueno, Atenas y usted se imagina las chanclas. Entonces, esto es Corinto. Corinto queda ahí, es un istmo, eso es lo que le llaman. Entonces, es eso, es como ese cachito de ahí, eso es Corinto. Entonces, ustedes buscan Corinto, dice, lugares para visitar en Corinto, 7 lugares mejores de Corinto. Entonces, Corinto, aquí está Corinto. Hay que ir a Corinto. Luego Efesios, ¿verdad? Éfeso queda también en Turquía. Entonces Turquía es todo esto que está clarito y Turquía y Éfeso queda aquí mismo. Ven que Éfeso también tiene mar, ¿verdad? Tiene bueno, el mar Mediterráneo. Entonces Éfeso también quedaba ahí en la puntica y también ahorita está en ruinas, pero bueno, es bien visitado, turístico y tiene varias ruinas para visitar. Lo que es Corinto, Corinto queda también un poquito más allá. Ah, perdón, Colosas. Colosas queda un poquito más allá, digamos, Éfeso, si ustedes lo ven en este mapa, que este mapa es un mapa
ya digamos con rutas y todo. Éfeso queda aquí, Corinto queda ya más adentro, digamos, de Turquía. Entonces, este es Corinto, entonces si usted le da doble clic, está esto. Digo, Colosas, perdón, Colosas, de los colosenses, Colosas. Si ustedes le dan doble clic a Colosas, lo que ven es valles, realmente, ni siquiera hay excavaciones, ni siquiera en ruinas, porque es un valle como con piedras y ya, no hay mucho que decirle a Colosas. Y ya Galacia era una ciudad muy grande en ese entonces todo esto es Turquía, otra vez volvemos, y Galacia era todo esto del círculo, ¿verdad? Entonces es todo, digamos que casi que todo el centro del país era Galacia, era muy, muy grande. Ahorita como tal no hay una ciudad, ¿verdad? Sí, una ciudad que se llame como Gálatas o Galacia, sino que hay un pueblo en Estambul, ¿verdad? Que se llama el pueblo de Gálata. Entonces, este es el pueblo de Gálata en Estambul. Ahorita, antes se llamaba así, ahorita se llama Karakoy, pero no es como un estado, sino que es como un barrio. Pero en ese barrio digamos que se centran todas las personas que antes eran de Galacia, ¿verdad? Como todos esos galos se encuentran ahí y mucha de la cultura de los galos está ahí. Entonces, es una referencia por si ustedes quieren eh, conocer y, ¿verdad? Un día de estos ir a Galos, e ir a Estambul, ahí al pueblo de Gálata, ahí están muchos de los gálagos y galos que estaban en eso entonces. Termino, bueno, me faltan dos videos, pero termino con estos dos versículos que están ya en Hechos 13 y en Hechos 14, ya casi ya llegando al final de los Hechos, porque si vimos todo el recorrido donde era una época realmente muy, muy difícil, realmente ellos seguían teniendo gozo y tenían al Señor en ellos, ¿verdad? Todo eso no les impidió que no tuvieran gozo, ¿verdad? Entonces en Hechos 13:52 decía y dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y luego ya al final después, ¿verdad? Un capítulo después, Pablo les dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, ellos tenían gozo, ellos tenían también el Espíritu Santo, pero también ellos, este, mutuamente, ¿verdad? También los líderes tenían esa parte de que les exhortaba de permanecer en la fe y de decir, bueno, esas tribulaciones no son como las de ahora, eran muchísimo más fuertes, pero esas tribulaciones eran necesarias para estar en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, tanto Hechos 13 como Hechos 14. Y les quería traer unos videos, entonces voy a pasar y se los voy a compartir en el otro. Vamos a ver. Son, son muy pequeños de cómo eran, es súper rápido de cómo eran las catacumbas y sobre las persecuciones, ¿verdad? Es la historia de un discípulo de Juan, Juan el apóstol. Entonces, este es el primero. Que aún hoy protege a los primeros cristianos perseguidos de la historia. Hace unos días, con mi madre, descubrimos algo increíble en Roma. Lejos del Vaticano, en Trastevere, una iglesia subterránea y secreta, oculta debajo de la Catedral de San Crisógono. Pasadizos ocultos, historias de valentía, valor, sacrificio y entrega, y el eco de aquellos que creían en Jesús cuando predicar su fe podía costarles la vida. Este era un escondite donde los primeros cristianos se mantenían a salvo y eran iglesia en las sombras de un imperio que los perseguía. Hasta el día de hoy pueden verse restos de tumbas y frescos dañados por el paso del tiempo. Hoy, mientras el mundo mira a Roma por la elección del nuevo Papa, lejos del lujo y el poder, acá continúa el legado de miles de cristianos que dieron su vida por su fe. ¿Te imaginas lo que debió haber sido vivir en ese tiempo? ¿Crees que hoy en día podríamos ser igual de valientes? Bajo las calles de Roma se oculta un... Bueno, ese video es muy reciente, ¿verdad? Porque trata mucho de lo que está pasando ahorita, pero es eso, ver todo ese subterráneo
que todavía se mantiene y en realidad es una catacumba cristiana que está debajo de una catedral católica. Entonces, para que ustedes puedan ver que debajo de esa majestuosidad hay también una catacumba que era cristiana. Y luego Desde Antioquía de Siria a Roma en una larga travesía solo para ejecutarlo públicamente. Acompáñame a conocer la historia de uno de los primeros y más importantes cristianos en ser ejecutados en el Coliseo romano. Sus crímenes fueron negarse a adorar al emperador Trajano como una deidad y, por supuesto, ser un líder influyente dentro del naciente y perseguido movimiento cristiano. Llegó a ser sucesor de Pedro y Evodio en la jerarquía de la iglesia primitiva, pero fue encarcelado por el Imperio Romano. Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de Juan el Apóstol, en una de las regiones más importantes del cristianismo del primer siglo. Al ser encarcelado, comenzó su larga travesía en camino a Roma, durante la cual escribió varias cartas a las comunidades de Éfeso, Roma, Tarso, Esmirna y Filadelfia, explicando su deseo de morir por la fe en Jesús y exhortándoles a permanecer firmes en la fe. A su llegada fue llevado al anfiteatro, donde frente a una masiva multitud de romanos que se divertían con las ejecuciones públicas, fue arrojado a las fieras, donde murió como era su deseo. Así como Ignacio, el Coliseo fue testigo de cientos de cristianos que fueron obligados a enfrentarse a gladiadores, a fieras, a la crucifixión o a ser quemados vivos por su fe. Y esta estructura es un recordatorio constante de sus muertes. Si quieres aprender más sobre la Biblia y la historia, sígueme para más videos como este. A este hombre lo trajeron desde Antioquía de Siria a Roma en... Listo, entonces eran como los dos videos que quería mostrarles ya al final, como para que también no solamente lo vean en imágenes y lo vean también en texto, sino que también vean un poquito de lo que realmente en vivo y a todo color, pues fue lo que fue la vida de estos primeros cristianos. Entonces, no sé, ahí le paso la palabra. Muchas gracias, Pau. Gracias, Pau. Siempre es bueno recordar esto, ¿no? Y tener presente que lo que disfrutamos hoy en día, pues ha pasado mucha agua por debajo de ese puente, ¿no? Y hay varias cosas que llaman la atención, ¿no? O sea, que ahora que veíamos de las características de los cristianos y una de ellas, bueno, aparte de lo unido que eran, que siempre hemos recalcado eso, y no era que no hubiera pobres en esa época, sino que en la iglesia como tal no había necesidad, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Porque eran precisamente muy, muy unidos, digamos, y la unión precisamente permite eso, ¿no? El que uno pueda, primero, obviamente, enterarse de las necesidades de la gente y por otro lado que uno no sea insensible. Hace algún tiempo alguien me preguntaba a mí algo de que tenía un problema familiar o algo así con algunos de esos desórdenes que pueden sufrir algunas personas en cuanto a por ejemplo, como eso de ser compradores compulsivos o no valorar uno el dinero, cosas. Entonces uno decía, bueno, el congregarse a veces es bueno para ver uno la necesidad de la gente, ¿no? O sea, cuando uno ve la necesidad de la gente, uno dice, wow, o sea, de verdad como hay gente que valora otras cosas más que, aún en medio de sus necesidades y se gozan y disfrutan lo poco que puedan tener, ¿no? Entonces, veíamos cómo las iglesias eran muy perseguidas, pero aún así se congregaban con frecuencia, ¿no? Porque veían el congregarse como un testimonio público, ¿no? De su fe. O sea, y a veces, y yo insisto en eso y a veces se los digo, eh, de que realmente hoy en día con todas las facilidades que hay, ¿no? O sea, y yo entiendo todo eso de que sí, hay que ser selectivos y todo eso, pero con todas las facilidades que tenemos, no hay persecución, bueno, antes hay iglesias de más, ¿no? O sea, y precisamente eso nos permite ser selectivos también y evaluar y tomar decisiones correctas. Pero, y que ahora después de la pandemia ya uno se congrega son todos los domingos prácticamente, las reuniones entre semanas en muchas iglesias, no todas, porque algunas siguen ahí, pero aún así es complicado, ¿no? O sea, a veces de que lograr que la gente sea constante, que sea perseverante, que se mantenga, ¿no? Es como complicado. Entonces, a veces es bueno saber eso, ¿no? De cómo la gente, aún en medio de su persecución, poniendo a riesgo su vida, pero lo hacían, ¿no? O sea, porque sentían que era algo
es como una deuda, ¿no? Por eso uno entiende, cuando uno entiende todas esas cosas, uno entiende por qué Pablo decía que era deudor, ¿no? O sea, es como una deuda que uno, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos tenido una deuda que uno dice, y yo he de confesarles a todos que no hay una satisfacción más grande como cuando uno paga una deuda, ¿no? Estamos hablando de lo natural. Yo creo que cuando uno paga una deuda y si uno logra salir de todas las deudas que tiene, yo creo que ay, es como un peso que se le quita a uno encima. Entonces, esto que tenemos con el Señor, pues es una deuda constante, ¿no? Es algo que nunca la terminaremos de pagar. Podemos ir haciendo abonos, definitivamente, pero es algo que tal vez nunca logremos, bueno, de hecho, nunca la terminaremos de pagar, ¿no? Pero es bueno eso, ¿no? Yo ya he notado algunas cosas aquí que, y lo hemos leído, seguro muchas veces no nos hemos detenido ahí cuando decía que en un principio el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos, ¿no? Porque en estos días creo que vi una pregunta de eso, de qué se refería a eso de que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Alguien que quiera aportar en cuanto a eso, de qué entiende por eso, ¿no? Porque eso lo dice el libro de Hechos. Bueno, obviamente Pedro predicó y se convirtieron algunos, ellos siguieron reuniéndose y se compungieron. Acuerda que esa parte está en Hechos y decían, varones, ¿qué hacemos? Y entonces decían, no, arrepiéntanse, bautícese. Y entonces, en medio de ese proceso, dice la palabra que el Señor agregaba o añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Alguien que quiera aportar, ¿no? Alguien que entiende por eso, ¿no? Que iban a ser salvos, pastor, pues eran los que estaban tomando la palabra de él y arrepintiéndose de sus pecados para seguirle. Sí, puede ser. Entonces estos venían a agregarse al grupo, pues, de Pero, los por salvos. ejemplo, sí, pero cuando dice que el Señor es el que, y que a veces uno toma ese versículo, uno dice, bueno, el Señor es el que añade la iglesia, ¿no? Ujú. ¿Qué entendemos por eso? O sea, ¿ustedes creen que realmente es el Señor el que añade la gente a la iglesia? ¿Son los pastores? ¿Son la Pastor, recomendación? ¿Qué es exactamente? sería como los que toman las cosas en serio. Podría ser. Pastor, Sí, señor. como buenas noches. Como Mm. cuando dicen que uno es el que siembra, otro riega, pero el espíritu da el crecimiento. Sí, podría En- ser. Digamos, tal vez, por ejemplo, es lo que hemos hablado, ¿no? De que hay iglesias cristianas y ahí está la iglesia del Señor, ¿no? O sea, a veces la gente que se añade a las iglesias cristianas, pues pueden ser por muchas cosas, ¿no? Pueden ser por comodidades, pueden ser por Por atractivos, decisión. pueden, pueden ser por la misma palabra muy superficial que se predican, pueden ser porque alguien los lleva a la fuerza. Bueno, por tantas razones que la gente se añade a las iglesias cristianas, pero a la verdadera iglesia de Cristo, la única forma de ser añadido ahí es por medio de nuestro Señor, ¿no? O sea, por eso es que dice que Él es el que añade. Definitivamente lo que hablan ustedes es una decisión, o sea, prácticamente eso, a eso era que se refería eso, ¿no? Entonces, ¿qué más? Bueno, obviamente cuando decía que la iglesia inicialmente se expandió mucho de boca en boca, que hablaban Paola ahí de boca en boca, el de boca en boca siempre ha existido, ¿no? O sea, y no estoy hablando del programa de televisión, sino esa capacidad que hay y en todo, ¿no? En moros y cristianos, en cosas de Dios y no Dios, lo que es lo que digamos la influencia o lo importante que puede ser el influenciar de una manera positiva o negativa hacia algo o alguien, ¿no? Entonces, en ese entonces sí, la iglesia se iban, digamos, las reuniones que se hacían, uy, ahí se reúnen y acá se reúne. Por eso es que es importante, hermanos, que uno nunca deje de hacer esa labor de evangelista, ¿no? O sea, porque ser evangelista no es agarrar un parlante, ir a sentarse en una plaza y todo eso, sino que uno haga proselitismo, ¿no? Que uno con el mismo testimonio, con todo eso, siempre esté vendiendo, digámoslo, por decir algo, vendiendo la idea de que realmente hay una manera, hay formas hay otros estilos de vida diferentes que mucha gente a veces ni se da la oportunidad de vivirlos como tal, ¿no? Entonces, Pastor, me llamó la atención eso del de boca en boca. Sí, ujú. Elsa. Es que yo creo que, y no debería ser solo en esos tiempos, ¿verdad? Cuando el cristianismo era hasta una necesidad el que ellos se reunieran. Sí, claro. Bueno, ahí vimos una cantidad de razones por las Sí, sí, cuales sí. por los cuales era importante reunirse, ¿no? O sea, hablaban de crecimiento espiritual, porque aquí Así hablaban de debería que ser hasta hoy. se reunían en casas, y que hoy en día ha surgido, ha tomado importancia eso de reunirse en casa, porque dice, ah, sí ven, la iglesia primitiva se reunía en casas.
Pues claro, es que nadie lo está negando. Esperen, conecto un momentico esto aquí. Que se reunían en casas y eso pues nunca se ha negado, ¿no? O sea, básicamente. Pero es que acuerden que en esos entonces no había persecución, o inclusive no había ni templo, ni, bueno, tantas cosas, tantas limitantes que habían, y por eso había que buscar cualquier oportunidad de reunirse. Cuando decían que se reunían todos los días, yo me acuerdo, cuando yo llegué a los pies del Señor, nosotros nos reuníamos todos los días. Y por eso es que le hablan del primer amor. Yo me acuerdo que en Pavas había el lunes había discipulado, el martes había culto, el miércoles discipulado de mujeres, el jueves había evangelismo, el viernes había culto, el sábado iba uno a las reuniones de aseo, evangelismo y el domingo culto. Entonces uno pasa toda la semana en la iglesia, ¿no? Pero está bien, tampoco hay que exagerar a ese nivel. Pero sí, el congregarse para las iglesias cristianas desde un inicio siempre ha sido muy importante, ¿no? A veces surge la duda como de si había tanta unión y todo eso, ¿de dónde surgieron tantas divisiones o tantas diferencias? Bueno, ya sabemos las mismas advertencias que, bueno, era algo que tenía que pasar, ¿no? Eso está ya escrito, el tema de la apostasía, las advertencias de Pablo a Timoteo, hay gente que se va a desviar por, digamos, por ir en pro de sus mismas ambiciones, de sus mismas codicias, que es lo mismo que está pasando hoy en día, ¿no? Entonces, de ahí comenzaron a surgir las divisiones, a dividirse, a ir... Que de hecho, cuando Pablo, ¿acuerdan que yo varias veces le he dicho a ustedes que Pablo necesitaba mandar a alguien, él solamente tenía dos personas a las que podía mandar, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Timoteo, Ajá. no Y me acuerdo el Tito. otro. Y Tito. Tito, Timoteo y Tito, ¿no? Y decía, y ahí le mando a Timoteo y Tito porque son los únicos que yo, ¿qué? ¿Por qué? Porque ya los demás no hay nadie más, porque cada uno va en busca de lo suyo propio, ¿no? Entonces comenzó a ver eso. Y por eso, cuando él dice, Demas me ha abandonado, entonces Demas era y si lo abandonó es porque estaba con él, entonces eran servidores muy cercanos de Pablo, ¿no? Pero bueno, no, a la larga, bueno, nos quedó eso el inicio de la Iglesia Católica. Ya después podríamos empatar esto más adelante, después, ahí le damos la tarea a Paola. Eh, que ella yo creo que lo tiene también por ahí, de cómo fue que surgió, digamos, porque ya vimos aquí cómo de la iglesia primitiva surgió el cristianismo, digo, el catolicismo, ¿no? Pero sería bueno también ver ya después cuando ya arrancó el catolicismo y las cruzadas y todo eso. ¿Cómo fue que volvió otra vez a dividirse ya el protestantismo? Que ya ella lo tiene, pero para refrescárnoslo aquí, y las tesis de Lutero, y básicamente, ¿qué fue lo que detonó, digámoslo así, esa separación de las iglesias ya evangélicas como tal o protestante, ¿no? El protestantismo, que pues, es muy interesante para que lo tengamos por ahí presente. Porque sí, el año pasado o hace 2 años, ya, se hizo todo un recorrido, digamos, de las diferentes denominaciones y todo ese asunto, y el calvinismo y el arminianismo y todo eso lo hemos visto aquí. De pronto algunos de esos temas hay que volverlos a traer como para refrescarnos un poco, ¿no? Pe- Pastor, sí, señora. ajá, o sea, oyendo la explicación de la historia de los primeros cristianos, eh, uno mira que se dice, bueno, si usted no conoce la historia, usted la repite, ¿no? Usted por eso tiene que conocer la historia para no caer nuevamente en eso. Entonces, al unirse los primeros cristianos con Roma, con lo que se llama el catolicismo, todo, yo digo que, bueno, si Paulita trae después la separación de los protestantes que nos llaman, de todas formas como que quedó contaminado, o sea, no llevamos las mismas recomendaciones que la misma palabra da y los ejemplos y el testimonio de estos primeros primitivos, porque tal vez no lo conocemos, entonces no lo llevamos, porque lo que yo me pregunto es, como dices tú, que quitándote la palabra ahí, es que hay muchos cristianos hoy en día, es como una moda, pero que le da a uno tristeza eso, que, bueno, empezando, que unos dicen que la salvación sí se pierde, los otros que no, que todo entrando a legislar, que donde Dios no legisla. Entonces,
como que sí se contaminó, ¿no? Se contaminó por la misma, los mismos hombres, el humanismo, todo eso. Entonces dice, bueno, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Porque no conocemos la historia, la volvemos a repetir, es lo que quiero decir, que para tomar conciencia, tenemos que tomar conciencia dónde estamos parados, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos. Es muy importante eso, si estamos en este caminar cristiano, es lo que yo rescato, ¿no? De estas filminas y todo lo que trae la niña. Entonces es muy importante nosotros como cristianos hacer un alto y decir, uy, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Sí me entendés? Eso es Sí, lo que quería la expresar. historia siempre tiende a repetirse, Emilio. O sea, hay mucha, por ejemplo, digamos, Dios siempre, voy a ponerle dos temas nada más. Dios siempre ha tenido hay un interés particular en Dios, digamos, de que su pueblo esté preparado, ¿cierto? Siempre ha sido así, por eso él le decía a Josué, dígale a esa gente que se santifiquen, que se preparen porque quiero hacer maravillas con ellos. Después decíamos, prepárate para tu encuentro. Entonces siempre este asunto de prepararse. Aún así la gente no se prepara. Después viene Juan el Bautista, que, hey, prepárense, que ya viene alguien, viene detrás de mí, viene, pues llegó y la gente no estaba preparada. Entonces pasó lo que pasó. Hoy en día, pues nos sigue pasando igual, ¿no? O sea, nos ha dejado la palabra ¿para qué? Para que todo hombre, mujer de Dios esté enteramente preparado. La gente no consulta la palabra. Entonces, la historia tiende a repetirse porque es una historia de nunca acabar, ¿no? Nunca acabar. Eso por un lado. Otro ejemplo. eh, el pueblo de Dios era liderado por Dios, porque Él era el que los guiaba, el que era el que los gobernaba, les proveía, los protegía, peleaba con ellos, hacía de todo, ¿no? Pero aún así, el pueblo que de un momento a otro se cansó de eso y reclamó. ¿Qué reclamó el pueblo? Tener reyes como todos los Querían pueblos. reyes. Querían tener un rey, ¿cierto? Querían tener un rey y al final se equivocaron porque escogieron el rey que no era, porque Saúl al final no resultó ser un buen rey, aunque el Señor ya se los había advertido. Le digo, está bien, déle su rey, pero después no van a venir a llorar y cuando ese rey ya saben y aquí y allá, ¿cierto? Escogieron el rey equivocado. Después vino nuestro Señor Jesucristo y pusieron al pueblo a escoger entre el Señor y Barrabás y ¿a quién escogieron? A Ajá. Barrabás, ¿no? Entonces volvieron a Barrabás. escoger el rey equivocado, ¿no? Volvieron a irse por otro lado. Entonces dice, pastor, pero eso fue hace tiempo. Hoy en día sigue siendo exactamente igual. Hoy en día el Señor está ahí y pareciera ahí a la puerta esperando a ver. Y dice, si el que me abra yo entro y ceno, ¿no? Pero la gente sigue manteniendo la puerta cerrada, ¿no? O sea, todavía no se sigue creyendo aquello de que el Señor va a venir y que Él viene, de que viene, pero la gente cree que no es. Y entonces, obviamente, los remanentes se mantienen y todo ese asunto, pero es una gran realidad, escrito está, que la gran mayoría de la gente se va a perder. Eso es una realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen escogiendo el rey que no es, ¿no? Entonces, lo que dice Milena es cierto, o sea, por eso ese dicho dice que la historia hay que conocerla para no repetirla, pero se sigue repitiendo, ¿no? Se sigue repitiendo las advertencias, apártense del Señor y no les va a ir bien y la gente se sigue apartando. Entonces, pues, es una realidad. Entonces, pero ¿qué nos queda a nosotros, digamos, a los que hemos entendido? Pues seguir perseverando, tratar de jalar a los que quieran y los que podamos. No vamos a poder a todo mundo, pero en la medida de lo posible hacer nuestra labor. Como le decía Pablo a Timoteo, nunca te canses, sigue haciendo tu labor de evangelista, no te canses de hacer el bien, que a tu tiempo segarás. A veces uno dice, es que uno se cansa, pastor, se cansa, sí, es cansado, pero la palabra dice que no hay que dejar de hacer el bien, entonces no hay que dejar de estar sembrando, no importa si la gente no recibe, otro regará y al final el Señor dará el crecimiento, pero no nos cansemos, ¿no? La invitación es, viendo todos estos ejemplos de las bases de nuestro cristianismo como tal, eh, se pagó un precio alto, primeramente el Señor, después aquellos que poniendo sus vidas en pro de qué, en pro de que una iglesia creciera, de que se expandiera. Mire, ustedes ven esos mapas, esos recorridos no eran, o sea, a veces uno dice, a veces hay alguien que vive ahí, ahora aprovechando que va Marquitos ahí, a veces a uno le escribe gente y uno dice, y uno les pregunta, ¿y usted dónde vive? Y dice, no, ahí Entre Ríos. Y dice, nosotros nos congregamos en Cartago. Y dice, ay, no, pastor, ¿no tiene algo ahí más cerca, por ahí en San Pedro? ¿No?
¿entiende? Y uno veía esos viajes de Pablo para que él se entienda ahí de Tres Ríos a Cartago ahí, ¿cuánto hay, Marquitos? ¿10 minutos? Bueno, 10 minutos un domingo, 10, porque 10 pues, kilómetros. 10 kilómetros. Y pastor, ¿y no tiene una iglesia acá en San José? Digo, ay, Dios santo. Entonces, es para que nada más dimensionemos, ¿no? O sea, y no le demos más vueltas al asunto. Bueno, obviamente Anthony sabe lo que es desplazarse, que va desde Grecia hasta Cartago, eh, y otros que van desde lejos también. Pero bueno, nada más les dejamos eso ahí. Gracias, Paola, por la presentación. Cuando nosotros vimos, o se vio que ella le dio esto a los jóvenes, que fue algo bonito, y digo, bueno, traigámoslo acá, que es el tipo de trabajo que a ella le gusta, ¿no? A ella le gusta hacer esas presentaciones, la historia, las fotos, me humilla con esas presentaciones, pero bueno, no importa. Pero bueno, vamos a orar, Pero vamos a darle estuvo muy gracias. buena, gracias, ¿Alguien Paulita. quería comentar algo? Ah, bueno, gracias, Elsa. ¿Alguien, algún comentario para orar? Bueno, la Solo, pregunta de Elsa, que pero- ahí la medio googleé ¿Ah, rápido, sí? que digamos, cuando Pedro y Pablo, cuando se sentaron, fue en Antioquía, cuando tuvieron ese altercado, fue ahí en Antioquía, donde la primera vez que los discípulos les dijeron cristianos fue ahí en Antioquía. Pablo, obviamente, él instituyó la iglesia de Éfeso, pero no se dice como muy claro si Pedro estuvo en Éfeso. Él visitó Asia Menor, pero entonces muy probablemente visitó Éfeso, pero no se muestra como algo que estuvieran Pablo y Pedro en Éfeso. Si estuvieran en Antioquía, ellos se sentaron, ahí dice que se sentaron y discutieron por lo de eso, Oh, ok. de los Gracias, Paulita. judíos y no judíos. Ujú. ahorita, Paula, Sí. creo que era el mar Egeo, aquel que vos no sabíamos cuál era. Y quería saber otra cosa. Hay dos concilios, el de Nicea y el de Jerusalén, me parece. Ujú. Sí, Ok, sí, sí. espera. El de Nicea es el que hace todo esto. Es que el de Nicea fue 300 años después de Cristo, digámoslo, fue como que de hecho ahí, eso fue como una unión de todo, ¿no? Constantino, el concilio de Nicea, entonces ahí fue donde prácticamente como que arrancó la Iglesia Católica. Pero el concilio de Jerusalén, Marquitos, fue allá, ya cuando recién estaban las primeras iglesias que, ¿te acuerdas que querían judaizar a toda esta gente? Y entonces le tocó que ir a Pablo a hablar con todo eso, con los apóstoles, decirle, no, 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 aquí no me cerruchen el piso, no me vengan con eso, que la salvación es por fe, que ya no sé qué, y aquí y allá, tire y afloje, hasta que dijeron, bueno, entonces lleguemos a un acuerdo. Listo, está bien que los gentiles no se circunciden, que no hagan eso, pero que se abstengan de las abominaciones y todo eso. Ese es el concilio de Jerusalén, ¿no? Básicamente. Ok, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Regálanos una oración, Elsa, ya que estás ahí. Te veo ahí como muy conciliada. Muy cómoda. Sí, pastor, claro que sí. Sí, Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Bendito Padre, porque tú has sido bueno, nos has mantenido, nos has sostenido, Señor. Gracias por este grupo, Señor, que aprendemos mucho. Gracias por la presentación que nos trajo Paulita, Señor. Gracias te damos por la familia Molina, Padre Santo, por todo el grupo aquí reunido, Señor, porque nos permites aprender de cada uno que da su opinión al respecto, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo, por lo que nos permites. Eh, Te pido, Padre Santo, que bendigas a cada uno de los congregados aquí en este grupo, Señor. Bendice al pastor, a su esposa, Señor, a sus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.